vamos a comenzar retomando unas cosas. Por ejemplo, eh, las pláticas que me dijo, bueno, que me comentó que tuvo el capitán con la directora del Kinder Berta Bunglomer, para ampliar. Bueno, ¿cuáles fueron? Bueno, que yo supe, Ajá, que usted supo las pláticas que ellos que tuvieron. le dijo a Vivo cuando supo que quería que se hicieran otros jardines de niños. Entonces la profesora Juanita le dijo que porque mejor no agrandaban el kinder que ya tenían. Entonces el sabio le dijo que no, porque ese kinder era para niños ricos y que la educación se debía de dar para todos. Que los niños que vivían allá en los Gavilanes o ¿cómo se llama? Donde está ya sea la entrada o también de donde están, no son los Gavilanes, al otro lado de San Felipe, pasando San Felipe, Geoplan Nacional Agrario, o las minitas. Las minitas. Las minitas. Ellos si no tenían carro no podían ir al kinder. Y que mejor sería que se hiciera un jardín de niñas para allá. Para esos 3 lugares él pedía, ¿cómo se llama? Que hubiera jardines de niños. Cuando hace calor, los niños que no tienen carro, pues tienen que caminar, si no tienen carro, y si no, y qué mejor que haya ya un lugar para que los niños tengan allá su lugar donde estudiar. Y el capitán, ¿por qué se acercó con la directora de ese kinder? No sé. Para hacerle la propuesta Ahora mejor para comentarle que se iba a hacer otro jardín de niños. Realmente no sé cuál fue el motivo, pero yo creo para ponerla pues como aviso, ¿no? Que él les iba a tratar de hacer tratar de que se construyeran con jardines de niños y aunque sea una primaria más. El jardín de niños que lleva su nombre, ¿Cómo fue? ¿cómo fue que eligieron su nombre para ponérselo? La verdad, no sé. De buenas a primeras, Ajá. murió Avio. Entonces, pero cuando él murió, ya se había construido un jardín de niños, que es el que le pusieron Miguel Alemán, que no estuvieron de acuerdo porque ellos querían que llevara el nombre de Aviv, pero pues es del gobierno, sí, pues se le puso Miguel Alemán, pero ya estaba en construcción el otro jardín de niños. Entonces fue la inspectora y me hizo el comentario que le querían poner a un jardín de niños que se llamaba en Los Gavilanes el nombre de Avión. Y le digo, ¿por qué? Porque gracias a él se construyeron otros jardines de niños. Porque pues se fue se acercó pues a las personas de la Secretaría de Educación y yo creo que les puso al tanto del problema que había en San Felipe, que nada más había un jardín de niños y que había lugares que estaban retirados donde los niños no podían asistir al kinder y sobre todo cuando hacía calor, porque pues hace mucho calor y estaba muy retirado.
Entonces, pues sí se... Entonces me dijo que me preguntó el nombre de amigo, no sé, realmente ya no me acuerdo qué más me dijo la inspectora. Pero llegó esa inspectora con usted directamente y le hizo el Y me comentario. comentó que le iban a poner el nombre de Abiud por ese motivo. ¿Le pidió algún tipo de permiso? ¿Qué le dijo para...? Papeles, ¿Mande? papeles. Parece que sí, no recuerdo. Pero que si yo estaba, que si no tenía alguna, como que no me oponía Sí, yo a algún eso, inconveniente. algún inconveniente, y le dije que claro que no, al contrario, para mí era, pues, hasta cierto un orgullo que lo hayan tomado en cuenta, porque, pues, él siempre tuvo como se acercaba mucho más a la gente humilde. Él no fue, ¿cómo se llama?, de creerse más que los demás. Al contrario, él decía, como yo te dije desde un principio, cuando llegamos, lo primero que hice fue buscar en la escuela para adultos que se les diera clases a las personas mayores que no sabían leer ni escribir, que sí les podíamos dar clases. Y fue ahí donde comenzamos. Él comenzó a buscar personas ya mayores que no supieran leer ni escribir. Es más, habían en la policía gente que no sabía leer ni escribir. Y pues parece que, pues, que yo me acuerdo de don Lirio, y me contó el motivo por el cual él no había aprendido a leer ni a escribir, y cuál era el motivo que hasta ahorita, pero él le interesaba aprender. Entonces, como yo te dije, que tenía un hijo en Estados Unidos y le mandaba sus cartas y buscaba quién se las leyera, pero cuando querían se las leían, y si no sabía si le decían realmente la verdad o no. Entonces él quería saber realmente lo que lo que les mandaba decir su hijo, y él escribirle con su letra a su hijo. Claro que tenía aquí, es más, aquí hay una maestra en la secundaria 18 de marzo. Hay una maestra que es hija de él. Dolirio, Mande. Dolirio, vive, ¿Cómo? vive. Dolirio, vive. Don Lidio me dijeron que sí, Sí. que Don Lidio todavía vive. Es más, su hija, ¿qué es eso? ¿Su hija? Ya está grande. ¿Ese señor Don Lidio recuerda a qué se dedicaba? O sea, Sí. Sí. Vendía Vendaba. elotes y vendía hielo. Ah, hielo y elotes. Sí. Muy atento el señor, muy buena persona, muy sencillo. Y a mí me tocó 2 de sus hijos darle clases en la secundaria. Como yo te digo, uno no sé, pero sí estudió. Tiene una carrera. Y la otra es maestra de la secundaria 18 de marzo. Así que sí la recuerdo. Y las otras, pues unas señoras, que no voy a decirte el nombre, que muy bien vestidas y todo. Parece que sus esposos eran de las dos, eran pescadores. Pero una era vecina mía y era muy buena persona, hasta la fecha. Luego tratos con ella. Su hermana ya murió. Cuando ellas fueron a quererse inscribir para que les enseñara a leer y escribir,
Y yo le dije, ¿qué están haciendo aquí ustedes? Yo creí que pues, me iban a venir a ayudar. No, dice, es que nos da vergüenza. Le pregunté, que no sabemos leer ni escribir. Eso no es vergüenza. Vergüenza si nos hubieran acercado teniendo la oportunidad. Pero, Y vive, todavía sí. así que eran de todas clases sociales. Había gente ahí en San Felipe que no sabía leer y escribir. Y nadie se había preocupado por enseñarles. Sin embargo, había sí. Claro, no se cobraban ni un solo centavo. ¿Alrededor de cuántas personas recuerda haberles dado ese tipo de clases? Ay, ¿cómo se llama? ¿Algún aproximado? ¿5, ¿Cómo 6? no, ma? Porque habían albañiles, habían pescadores, ¿Cómo se llama? estaban Sí, yo estaba ahí. lidios, como unas 15 o un poquito más. Y todas iban. Y... Después ya no sé qué pasó hoy, porque yo estaba embarazada. Ah, ok. Y dejaron de ir. Sí, pero se quedó, ¿cómo se llama? Eso de la escuela para adultos. La semilla. Sí. ¿Y qué le comentaba el capitán? Digamos, ya en sus momentos privados, ya solas ustedes dos, sin ningún tipo de alumno. O sea, ¿qué le comentaba? Le decía, tenemos que sacar, o sea, Sí, que no comentarios. debíamos de ser egoístas, que si nosotros habíamos tenido la oportunidad de haber aprendido a leer y a escribir, ¿por qué negársela a gente que no lo sabía? Al contrario, me llamó, hasta cierto punto me llamó la atención, como diciendo, no seas egoísta. Da gracias a Dios que tú estudiaste. Pero los alumnos los llevaba usted. Pero exacto, Sí. yo era la que les daba clases. Y Él los era a buscar reclutaba. Ajá. y el otro se encargaba de ir a buscar a las personas. Y ahora sí correr la voz ¿Y eso en qué momento lo hacía? Porque me imagino que... en la tarde, Ah, en la tarde, después de... después de las clases. Ah, ok. Sí, hasta eso que sí tomaba. Y luego hay una señora que fue a dar clases. ¿Te acuerdas de la señora esta que fue a dar una clase para los adultos Ah, y sí, todo? la técnica. ¿Cómo? La técnica. Que vivía por allá, espérame. Tú lo conoces porque era del PAN. Ya sé quién es. ¿Qué? ¿Clase de adultos? ¿Cómo? La técnica, la era. Sí, en la Ah, técnica. Esta señora. Fue a dar ay, yo y sé que vivía por el hongo. Se fue a vivir sí, ya por sé. el hongo. Porque doctor viva. Y seguía, Carolina, ella daba... Carolina Sada. Carolina Sada. Carolina Sada. ¿Cómo? Carolina Sada. Carolina. Carolina Sada. Ella fue a dar unas clases. Unas clases a Sí, la yo me técnica acuerdo de esa hija, para decirnos la importancia de que los adultos mayores estudiaran. Todavía vive la señora Sí. Carolina Sada, Sí. cerca te digo, del hongo. Hace poquito nos los encontramos en el funeral de uno de los amigos de ella. Una amiga de también. En la iglesia nos las encontramos ahí. Y eso muy bonito. No fue una, fue como 3, ¿verdad? Sí, Clases. sí. Esa fue así. Pero sí, para Sí, que muy otra bien. gente como que se moviera y Pues sí. hiciera algo. La primera generación
que usted me comenta del kinder, ¿usted estaba en San Felipe o estaba ya aquí en Mexicali? No estaba en de San Felipe. Todavía era en... Y yo tengo aquí en Mexicali como 20 años. Como 20 años, más o menos. Me vine por cuestiones de salud. Me dieron primero ¿cómo se llama? Un año sabático. Así dice, me parece. Y porque eran muchos los dolores que tenía y yo, las últimas clases ya eran de llorar. Pero aún así las daba. Y entonces del mismo ISSSTE me dieron la incapacidad, pero pues ya había fallecido Avión. Avión murió en 1987. Entonces yo todavía ese tiempo me quedé allá. Yo trabajaba, como yo te digo, toda la gente de San Felipe, no puedo decir otra cosa más que estoy muy agradecida. Porque siempre se portaron bien. Yo no puedo decir nada, al contrario. Yo les agradezco todo lo que hicieron. Así que Aviu después se fue de San Felipe, pues no puedo decir por qué, porque realmente no sé, pero estuvo dando clases en Primo Tapia y como director, pero ya no lo pusieron como director, lo pusieron un grado más alto. Y allá en San Felipe ya se quedó señor González y Arturo. No, el señor González se vino no, estuvo aquí porque tu papá cuando murió todavía estaba allá el señor González, que estuvo en la técnica como director, y Arturo Briones. Aunque Dios sabe por qué hizo las cosas. Pero era de mejor corazón amigo. Porque él sí se preocupaba mucho por los alumnos, no tanto por su aprendizaje, sino que estuvieran bien de todo. El barco también se preocupó porque no estaba en muy buenas condiciones y hizo lo posible el barco de la técnica de que se compusiera. El capitán en el periodo que dio clases en la técnica, ¿qué tipo de profesor era? No tanto clases dio. No. Él se encargaba mucho como de ver cómo estaba, ¿cómo se llama? Como coordinar cómo estaban las cosas. Porque, como yo te dije, sí fue maestro y maestro de estudio. La técnica. Porque yo te digo, él estudió en la normal de maestros en México. Hay un documento donde él estuvo en el Politécnico estudiando Derecho. Sí, la preparatoria y ¿La preparatoria? todo. Sí, porque anteriormente para entrar a la escuela náutica entraba nada más con la secundaria y como con otro estudio más. Y como Aviu tenía la de la normal, lo dejaron, yo creo que entrar, pero él estudió la preparatoria en el Politécnico, pero la estudió,
Por eso es que también tuvo ¿cómo se llama? Pues salió como ingeniero geógrafo, pero sí tenía estudios. Y estudiaba, siempre que había alguna oportunidad, él estudiaba. Pues el caso es que de México, lo de ¿quién eran estos señores que lo mandaron? Senadores Sí. o diputados, lo mandaron a Japón a tomar un curso de pesca, pero no me acuerdo cómo se llamaba Sí, ese tiene curso. un nombre, era, ahí aparece en el certificado Sí. sustentabilidad en recursos Sí, sí. de mar, algo así. Ajá. Y como te digo, también fue bonito porque fue el único de origen que no era japonés que presentó su examen final en japonés. Claro, los que ya tenían ascendencia, pues ya tenían las raíces para aprender, para poder hablarlo. Pero él aprendió el japonés. Una pregunta del capitán en San Felipe. ¿Cómo, al menos, cómo cree usted que lo percibía la gente? Que era una persona, digamos, querida, era una persona enojona, era de carácter o... No, con todo el mundo se llevaba. Para él, toda la gente era igual. Nunca hubo clase social. Él era un hombre de clase social, pues vamos a decir, más o menos más bajita, pero él trató de estudiar y irse levantando, porque de estudios creo que a cualquiera se lo llevaba. Él siempre tenía un libro leyendo. Y otra cosa que él siempre tenía era una Biblia. A mí me daba tristeza porque no iba a la iglesia, pero siempre traía una Biblia. Y yo, no me acuerdo dónde, llegaba con un libro y yo le decía, amigo, ¿cuál traes? Ese no te va a gustar, luego te traigo uno que sí te gusta. O sea, que a mí me gusta leer, pero para que me guste un libro, debe de empezar desde el principio. Pero si no me gusta cómo va evolucionando, ya no. Entonces salió cuando estaba leyendo, este sí te va a gustar, toma. Y siempre estaba leyendo. Eso me gustaba mucho porque en mi casa, mi papá y mi mamá en su buró, cada uno tenía un libro. Cuando era Navidad, nos llevaban, pero una enciclopedia, una cosa, siempre nos daban libros. En la casa había libreros y todo. A mí me enseñaron a leer, pues el caso es que estudié, pero había también. Y varios de sus hermanos leían también. Pero el que más leía, el que más trataba de sobresalir, era yo. Y no era por dinero, era porque le gusta aprender. Y de todo. ¿Tuvo algunos roces con alguien de San Felipe? ¿Problemas? ¿O No. nunca fue de salir mucho? No, él no era gente de problemas. Él llevaba
va las cosas, ¿cómo se llama? Todo en calma. Pues también me imagino que le seguía gustando más el mar todavía. Lo llamaba Mándame el mar. Y el caso es que después se fue a Primera Tapia y no me acuerdo cómo, y se fue a Ensenada después. Y cada 8 días iba a San Felipe. Te voy a comentar una anécdota. Ya había muerto Abio. En una ocasión, yo no soy afecta a ir a los panteones. Yo rezo. Pero por lo regular yo no voy a los panteones. Bueno, entonces una vez le dije, vamos a Ensenada a llevarle flores a tu papá. Tenía relativamente poco de haber fallecido. Entonces me dijeron sí. Y ya fuimos. Y entonces entré a una tienda donde vendían flores así, artificiales. Digo, pues ¿para qué le llevo flores naturales si se le van a secar? Entonces ya cuando llegué y todo a la tienda, ya saliendo, y me dijo una muchacha, no sé si te lo había comentado, ay profesora, sin querer fue exalumna mía. Dice, ay profesora, la mandé a saludar la vez pasada. ¿Sí? ¿Con quién? Con el Capi. Y dice, le digo, sí, con él. ¿Cuándo? Parece que fue el sábado, no me acuerdo, no que el día, pero parece que fue el sábado, en la tarde. ¿Estás segura? Sí, él iba a verla, mire, y es más, se bajó en la casa, en la primera parada, en la casa del señor de la Peña. Y había el licenciado de la Peña. Hay una casa a la entrada, hay una casa enfrente donde está el campo deportivo. Está una casa. Y dice, ¿no me cree? Bueno, le voy a decir algo para que me crea. A ver, ¿qué me vas a decir? Llevaba cacahuates y a Bill le gustaban mucho los cacahuates. Ah, sí, iba comiendo cacahuates. Porque tiene esa cara de asombro, profesora, ¿no me crees? Le digo, sí te creo, pero es que... ¿Qué? Es que Abio ya murió. No, maestra. Yo le dije, me saluda por favor a la maestra, al muchacho. No puede ser, no. Sí, dice, iba comiendo cacahuates y se bajó allí. 3 veces se ha aparecido, que yo sepa. La segunda fue a una maestra, no me acuerdo de dónde era, parece de la quinta zona. Y dijo, ay profesora, la otra vez vi al Capi. Había sí, y le dije a mi esposo, te lo voy a presentar al profesor, al Capi, que quién sabe qué, quién sabe cuál. Pero ¿qué creen? Que cuando nos levantamos ya no estaba. Ya había muerto Abio. Y otra fue que Joaquín estuvo estudiando un año en Ensenada y estaba en casa de una amiga. Esa amiga tenía una zapatería. Y dice Joaquín que salió cuando en la calle de enfrente vio a Bio y que le decía que fuera. No, que yo me metí, pues es que ya sabía que había muerto su papá. Así que, ¿cómo ves? Hasta leyendas de aparición nos tiene Don Abio. Y cuando murió, no me acuerdo si fue él y Joaquín
soñaron que, que había tenido un accidente a la hora en que murió Dios. Bueno, no vamos más lejos. El sábado, muchas gracias, me trajiste mi pastel. ¿Te acuerdas que te dije que hablaras con la profesora Virginia? Ah, bueno. El sábado, no es cierto, el día 3 murió su papá. Abiu murió el día 3. El día 5 de abril, Abiu se veló. Fue el día que me dieron a mí la noticia que había fallecido. El día 5 se veló el papá de la profesora Virginia. El día 6 se enterró a Abiu. El día 6 se enterró el papá de la profesora Virginia. Exactamente las mismas fechas del papá de la profesora Virginia eran las de Abiu. ¿Coincidencias? Coincidencias, exacto. Y todos los hermanos estaban comentando eso, que qué cosa tan rara que las fechas de Abiu eran las mismas de su papá. Con algunos años de diferencia, ¿no? Con algunos 38 años de diferencia. 38 años. Eso acaba de suceder. La profesora Virginia quería mucho a Abiu, sanamente. Y todos en su casa lo aceptaban muy bien. Y en esas fechas fue donde a su papá le murió, lo enterraron y todo. Háblame del kinder. Bueno, quisiera saber las cosas que ustedes saben sobre el kinder. Bueno, al menos que cuando la supervisora le hizo el comentario que le iba a poner nombre, la vez que me comenté que usted fue a ver a la primera generación de los niños que egresaron de ahí, al menos cuál fue su sentido, su impresión en ese momento cuando se graduaron los niños? De lo que cuando me dijeron eso, Y aparte cuando se graduaron los niños, que me comenta usted que fue a la primera graduación. a la primera graduación, pues yo me sentí muy orgullosa. Yo, como matrimonio, sí teníamos problemas, altas y bajas, pero de que yo sabía que hacía cosas buenas, siempre estuve yo de acuerdo, me estuve consciente. Y no solamente por mí, sino porque les iba a dejar un buen ejemplo a sus hijos. Porque yo me imagino que para tomar en cuenta a una persona, para ponerle su nombre, debe de tener de algunas características. No debe de ser borracho, matón, violento, ni nada de eso. Debe de tener algo en especial. Sí, debe ser un modelo. A seguir. Entonces, pues eso es más en su lápida, como tú la viste, le puse también por su valentía, porque lo que le dejó él como ejemplo fue cosas buenas. Y hacerlo del kinder, pues estamos viendo que desde chiquitos a él le interesaba que los niños llevaran algo para que seguir.
y que no solamente le interesaran cuando ya estuvieran grandes, sino que también se preocupara que no sufrieran los niños, que pudieran ir a la escuela, pero que no sufrieran el calor tan fuerte que hace en San Felipe y que pudieran ir. Entonces, pues tanta gente había pasado y nadie se había preocupado por hacer eso. Siendo que, pues vamos diciendo, los directores que conocen bien cómo es la secretaría y qué podían hacer. Yo vivo en la parte baja donde para mí es más fácil llevar a mi niño al kinder y todo. No, él no pensaba nada más en él, en sus hijos. Él pensaba siempre en los demás. No te dije que cuando te pregunté que por qué motivo él se había arriesgado a sacar el barco. ¿Y cuál fue la respuesta? Que no te preocupases por tus hijos. No. En ellos no pensé. Pensé en la demás gente que se iba a quedar sin trabajo, que iba a morir. En ellos pensé. Yo sabía que tú, como sea, los ibas a sacar adelante. Pero tanta gente que iba a perder su trabajo, que iba a morir, que iba a pasar con el muelle del puerto de San Felipe, de Mexicali, de Ensenada, ya no sé. Se preocupaba por los demás. Y así que para mí yo sentí una satisfacción y me dio gusto porque alguien lo tomó en cuenta. Directa o indirectamente, sus acciones lo llevaron a quedar plasmado para siempre en la Exacto. educación. Sí, porque estamos hablando de 38 años que falleció y Sí, después de eso su nombre ahí sigue y todavía seguirá. sí. Por eso yo les decía que para mí era más fácil que lo reconocieran como el Capiario. Sí, sí, él se fue quitando parcialmente, pero tengo entendido que sí se llama Capitán. Porque no nada más como avión, porque todos se conocían y siempre ayudaba en donde quiera que estuviera. Y tú puedes preguntar a cualquier persona cómo era avión. Y creo que ninguna persona te puede decir que fue una mala persona o que trató de hacerle daño a los demás. Entonces, pues yo me sentí satisfecha, orgullosa. Y como yo le digo, pues si tú tomas, él toma. Tu papá no te dejó ese ejemplo. Ahora, cuando él murió, yo le decía, ¿por qué no yo? Que él los puede ayudar a salir adelante. Para él como hombre, como todo, él puede ayudarlos más que yo. Pero no eran los designios de Dios. Y como yo te dije, en cada uno de ellos está Dios. Hacen el carácter. Los que tienen más bonito carácter y tratan de ser diferentes es Carlos, digo, es Quetzal y Lisette. Lisette, en lo que tú quieras, si tienes algún problema, ella te ayuda. Vive lejos económicamente, no está bien.
pero ya ves la forma. A él viene, pregúntale, ¿quién te lleva al seguro? Lisette. ¿Y te cobra? ¿Y qué hace por ti en el seguro? Cuando no te quieren atender, ¿qué haces? ¿Te regresan o qué? No, se enoja. Se enoja. Alega. Ella va y arregla las cosas para que se la atienda. Tiene buen carácter. Creo que en ese aspecto se parece mucho a su papá. Hay algunos escritos que él hace sobre ciertas problemáticas que hay en Isla de Cedros atendiendo a la comunidad. Y está por escrito, o sea, ahí está. Las letras son el pensar de las personas, pero plasmadas en el papel. Y al menos en esa cuestión de tratar de ayudar por medio de alegatos y demás, Sí. sí lo tiene. Bueno. Exacto. Así es, Lisette. Y Carlos, y Quetzal, es que le entra lo que sabe. No le interesa, tiene buen carácter y tiene ayuda y todo. No tanto como Lisette, pero sí es de buen carácter y es muy trabajador, eso sí. Los dos hombres me salieron muy trabajadores. Todas trabajan. Ninguna es floja. Porque yo te dije que cuando le compró el aparato de ese que me trajeron de Yucatán, que fueron al mercado y llegaron los donde trabajaban en México y lo vieron vendiendo naranja. ¿Por qué? Porque los estaba enseñando. Y yo después, pues también, cuando murió él, pues se las ponía que me ayudaran. Yo les daba clases particulares. Me acuerdo que un niño que vivía cerca de la casa para que le dieran clases. Entonces en una ocasión me dijo, no llegaba, ya habían llegado por todo menos para él. No me acuerdo ni cómo se llama, pero le digo, mijo, ¿a dónde vives? Para poderte llevar o a lo mejor. Miren, maestra, se van por esta calle y donde ve usted un bote de basura, ahí da vuelta. Y junto a donde está un perro que ladra mucho, juntito y rápido voy a dar. Pero ellas me ayudaban a dar clases, a vender, pues a todo. En una ocasión, ¿qué tal? Te digo que tenía 6 años cuando murió Abiu, acaba de cumplir los 6 años. Y ya había cambiado de donde estaba el otro hotel al Chapala. Iba Quetzal y le dice al señor Mora, en paz descanse, le dice, oiga señor Mora, ¿no quiere que trabaje con usted? Y el señor era muy serio. Dice, ¿y qué puedes hacer? A ver, ¿qué vas a hacer? Fácil. Mire, cuánta basura hay aquí afuera. Y hay basura aquí. Yo la puedo barrer. Yo la recojo. ¿Qué le parece? Usted me da trabajo y yo le limpio. Tenía 6 años. Dice, claro que sí. Me gusta la gente chambeadora. Ándale, coge la escoba y ponte a barrer. Y luego ellas iban y decía que les iba a ayudar a las camaristas. Ya sea a lavar o a arreglar el cuarto y todo. Ellas iban y les ayudaban. Pero siempre trataba de trabajar. A Dios siempre fue muy trabajador. Ya ves que cuando él murió,
cuántos trabajos tenía. Trabajaba en la hoja de mar, en el periódico, el mexicano. Trabajaba como, ¿cómo se llama? En las remolcadoras. Y trabajaba en la, ¿qué otra cosa? No me acuerdo qué otra cosa. Eran como 4 trabajos, coordinador. Sería 4 cosas. Eso es lo que hacía. Pero no, Cosas de Japón, fue a Japón. no las cartas de Japón. Dos preguntas para casi finalizar. ¿Qué semblanza le queda a usted del capitán después de que falleció? Al menos como esposo y como persona. Perdón. Bueno, te voy a comentar. ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Cómo lo recuerdo? Bueno, primero, como yo te dije, cuando nos fuimos a casar, que me propuso matrimonio, le dije que porque no me gustaba ni él era el tipo de persona que yo quería. Y él me dijo que él iba a hacer lo posible para que yo lo quisiera y lo aceptara. Me casé, no por amor, me casé porque yo dije que me iba a casar antes de 3 meses y así lo hice. En menos de 3 meses me casé. Recuerdo, tengo cosas bonitas de ¿cómo se llama? Como te digo, que él me enseñó a cocinar, me enseñó a coser. Cuando nació Quetzal, me hicieron cesárea y yo no podía hacer nada. Y él se puso a lavar la ropa, claro, en la lavadora, pero ahí. Y fue una señora le dijo, Capi, le traigo mi ropa para que la lave. Dice, si usted está enferma, con mucho gusto. O si no, pues dígale a su esposo que se ponga a hacer. Mi esposa es enferma. Y ya no lo puede hacer. Por eso lo estoy haciendo yo. Pero si esposo, usted quiere que su esposa no haga nada, ni usted tampoco, y quiere que se lo haga otro, lo siento mucho. O sea que como que lo querían sobrebajar, no. Él me ayudaba a hacer la comida, los enseñó a comer de todo. Sí. Pues yo creo que entre los dos los enseñamos a tener respeto a todos, al estudio. Entonces claro, sí tengo un recuerdo no muy bueno, pero yo creo que como yo te dije hace un momento, todos los matrimonios hay un respeto. Con él, en una ocasión, le pegó, no creo que muy fuerte. Entonces, yo llegué, estábamos en la de Cedros, y me dijo, mamá, me pegó mi papá. Y yo le dije, ¿por qué le pegaste? No sé por qué me dijo. Entonces yo cogí un plato y se lo aventé y lo cachó. Entonces cogí otro y se lo aventé y se cayó. Y me dice, síguele, luego te compro otro. O sea, ya que le había echado casi todos los platos y se habían caído, en lugar de decirme, oye, ya, no, síguele, mañana vamos a comprar otro porque esto ya se terminó la vajilla. Ya me dio más bien risa, ya no le pegues, no te hace nada. Pero
No, a mí, en lo personal, no me gustaba que tocara a mis hijos. Yo era muy, muy especial en ese aspecto. No me gustaba dejarlos solos, que no me los tocara, que no me los dijera nada. Nadie, ni él ni nadie. Que no les dijera una mala palabra. Claro que él, que yo recuerde, una vez dijo una mala palabra y yo me molesté. ¿Será porque en la casa, también en mi casa nunca se dijo ni una palabra mala? Ariú no llevaba amigos a la casa. Hubo mucho respeto. Como yo te digo, si tuvimos un problema por esa palabra, porque ni por Carlos, porque ya después me dio risa. Pero realmente no tengo más cosas positivas de recordar de él que no de su familia, de él. Él era diferente a su familia. Y lo puedo decir. Al final lo terminó queriendo. Pues no queriendo pues aceptar las cosas como son. Yo también era quien era. Yo no voy a decir que, como yo le decía, cuando voy y me confieso con el padre, le digo, padre, yo no soy, como me decía mi papá, porque también me decía, no eres ninguna perita en dulce. Cuando yo le iba y le decía a mi papá, ay papá, es que Dios me hizo eso, y eso, y eso, y eso, y eso. ¿Ya terminaste, mijita? Me decía mi papá. ¿Quién, papá? Ajá. Ahora, bueno, déjame a mí. Mami, Mijita, usted no es ninguna perita en dulce. Vea cómo es. Tú das, recibes. Y ahora, ¿te lo mereciste o no? Bueno, con permiso. mami, una Nunca pregunta me te hizo, dijo. una pregunta sola, te hizo, una pregunta para él, una pregunta hizo, nada más, una pregunta te hizo, una pregunta te hizo. ¿Lo escuchan? Una pregunta hizo, ¿Cómo? una sola pregunta, ¿Qué sí qué pregunta le hice? ahorita, al Que, final, que si yo al final, tengo algo malo sobre él. lo sigues queriendo, No, al final. al final de, después de todo, que si la terminó queriendo. ¿Cómo te diré? No tanto queriendo, sino respetando y valorando lo que era. Finish, total. A lo mejor no lo llegué a querer como debía, pero sí aceptar lo que él era y valorarlo, porque pues era la verdad. Para querer se puede decir que solamente quieres una vez, y cuando yo me enamoré no fue con el que me iba a casar, no, fue cuando yo tendría como 17 años, es cuando tú te enamoras. Bueno, eso ahora fue mi caso, pero veo las cosas de él y veo que tuvo muchas cosas muy buenas. No dejaba de reconocer de que él hacía lo posible porque yo lo quisiera. Él me llevaba al cine, me llevaba a donde quiera, donde quiera. Yo no sé si él me llegó a querer o no, tampoco, pero sí me respetó. Me enseñó muchas cosas que yo no sabía. Yo era hija de papá y mamá y Abiú siempre me llevó como
más o menos como me llegaban a mi casa. A eso yo estaba acostumbrada. Pero de toda su familia, al, al que yo más admiro y acepto y creo que puedo decir, que fue de todos sus hermanos. Tenía 9 hermanos. Tiene un hermano que todavía tengo contacto con él. Pedro Ojer, vive en Monterrey. Él es bueno. Fue él y Ladis y Vitel. Y es ahí. De los otros como Cuauhtémoc, sí, fue bueno, fue personas que no se metían contigo. Solamente uno que no se metió conmigo, sino yo oí una conversación que no era la apropiada, pero yo no estaba escuchándola por saber qué estaba diciendo, sino que como yo estaba durmiendo a Carlos y el teléfono estaba ahí, pues yo estaba atendiendo a mi hijo. Pero yo nunca hice un comentario sobre la conversación que oí de él. Y este señor pensó que yo había escuchado y que yo había dicho. Lo que yo oigo de aquí no sale. No soy las que me gustan el chisme ni nada. Ahora para terminar, ¿qué semblanza tiene sobre San Felipe? ¿Cómo? ¿Qué semblanza tiene sobre San Felipe? ¿Qué me puede dar? ¿Qué me puede decir? Yo ya te dije que lo quiero mucho. Que para mí fue un lugar donde estoy en deuda con todo. Fue un lugar donde todos se portaron bien, por lo menos conmigo y con mis hijos. Siempre los respetaron a toda mi familia. Y hasta la fecha. Y me da gusto porque el día de mi cumpleaños me mandan felicitar. Ahora Mucha gente recuerda. de Senegal me acuerdan, se acuerdan de mí. Ahora sí me aún toda una canción como se acuerdan de mí. Y entonces, no, yo estoy con San Felipe, yo te lo he dicho. Yo estoy en deuda. Siempre fueron muy buenas y no tengo nada que decir mal. Y al contrario, me dio gusto que Dios se haya preocupado por hacer eso. Relativamente poco, cuando estaba por vender la casa, fui con una de mis hijas, con Joalti, su esposo y su hijo. Yo. Entonces, ¿tú también Sí, ibas? sí. Ah, bueno, entonces íbamos a ir a ver el kinder de Avio para que el niño tuviera como un ejemplo. Porque como yo te dije, para mí Avio fue un ejemplo de seguir, no yo, él. Y ya hicimos ahí, y no dábamos cerca en el kinder, entonces pasa un muchacho y ya le habló Joalti, que era amigo de ella. El hijo del profesor Hilda. Y le dice, quién sabe cómo se llamaba. ¿No? ¿Dónde está el kinder de mi papá? Dice, ay, está aquí. Y ya le dijo, bueno, gracias. No, para Lo conozco. ¿Dónde está el kinder? También eso es bonito. Que pregunten, no sé si me sabe dónde está. Como que hay un kinder, se admiran que haya un kinder, no. Mire, sabe tal parte.
Y ya fue y lo vio y le dijo, eso que te sirva. Fue una persona que se valió el nombre. Yo te lo diría, y de veras, de cómo es, y amigos, meter a la casa, ¿no? No, nunca. Yo me recuerdo que de amigos entraron 2 personas, un doctor y un gringo, nada más, Ron. porque él nomás, el doctor, Tonan Yualti, cuando estábamos en Pátzcuaro, cogió Alergia. un problema en la piel y no la podían curar. Entonces, después de unos años que llegamos a San Felipe, llegó este doctor y no está, no es- y le preguntó Yoalti estaba chiquita, tendría como unos 6 años. Acababa de salir de la primaria, del kinder, 6 años, y le preguntó Esa, yo mira, al tío, la foto. ¿mande? Ese ve así. Y le dice, yo al esta es Tonancy, yo al ti, y es Lisette. Le pregunta yo al ti al doctor, ¿es usted doctor de veras? Dice, pues eso dicen los papeles. ¿Por qué? Si es doctor, demuéstremelo. Y se levanta su pantalón y dice, cúreme. Dice, sí, ve. Y ya se acercó a ella. Que te pongan esta pomada y con esta pomada te va a salir ya. Ya habíamos visto de Ajá. médicos hasta donde no. Con esa pomada se curó. Esa es la letra de Dios. Ujú. Mira, cuando Viva estaba contento, me ponía así. El nombre completo. Y sus apellidos. Ah, ok. Fíjate. Sí. Cuando estaba bien. No muy bien, pero en fin. Estaba bien. No contento, no triste, nada. Me ponía Lourdes Raymond de Zamudio. Pero como estaba muy contenta, y había ido muy bien, era Lourdes Raymond de Zamudio y Urbano. Y Urbano. Y tenía bonita letra. Esto significa México. Ok. Oh, ok, arriba México y abajo en japonés. Entonces me mandaba cartas y siempre les mandaba algo que decir a ellas. Nosotras. Ellas estaban muy chiquitas. Lee una, lee una. Amor mío, él era muy cariñoso. A ver, tú no, por decir. Pero muy tacaño porque no quería usar más papel. ¿Y usted entiende la...? Sí, Sí. 23 horas. Amor mío, mi amor, todo. Ese amor no Ahora te son las 3:35, o sean las 8:08 de Pátzcuaro. Okay. En un minuto, a ver, te aparece. Esta era la letra de avión. Bueno, el que sigue, siguiente carta. ¿Por qué se llamó? Otra carta. Este es de que está contento. Este es de que está contento. Así que... Y siempre ¿Y la los otra? trataba ¿Ahora ahí? con mucho cariño. ¿Me carta? Kagoshima, aquí es a donde estaba en la universidad, Kagoshima. facultad de medicina. ¿Y usted siempre era así para abrir las cartas? ¿Mande? ¿Y usted siempre abría las cartas así?
Es que ya con el tiempo, como nos Ah. estuvimos cambiando, Sí, sí. y no, era sabroso. Esa abrir las hartas, fíjate. La Pero carta, educador. quién sabe por qué a ellos le van a dar bien a ver. Pero no, a Seguro ver, que sí. ellos están Seguro que sí. acostumbrados a respetar la correspondencia, aunque fue de su papá. Esa porque la abrieron así, que sabe, a ver, dónde la querían dar y que la querían abrir ellos para ver. Mejor. Pero ellos están acostumbrados a que la correspondencia, si no es para ti, no se abre. Pues, A yo ver, creo que- sacan la carne. Ahí dice tantito chicharrón. Ajá, creo, bueno, eso sería todo por hoy. Vamos a recordar que pues, San Felipe queda como la casa del Señor Aviv para siempre. Siempre. Fue todo lo de San Felipe, porque yo no puedo decir una persona que nos haya faltado el respeto. Ni una. Porque hasta los pescadores que llegaron al hotel, hasta ellos me respetaban y respetaban a mis hijos. Aún sabiendo que yo estaba viuda y todo, nunca me faltaba el respeto. A mis hijas siempre las trataban bien. Los taxistas que se venían caminando ellas, nosotros vivíamos, se puede decir, a la entrada y el hotel estaba hasta abajo. Y ya se iban en el taxi. También nos respetaron. En la escuela, no puedo Caminando. decir que nadie recibió una más. Como te dije, cuando murió mi papá, él murió aquí en Mexicali, en el ISSSTE. Y pues, es que me he topado con gente buena. Cuando me dijo el señor que en qué me podía ayudar, que le dije de mi papá, que acaba de fallecer mi papá, y me dice, yo le puedo dar todos los servicios y todo. Y le dije que no tenía dinero para en ese momento. Pues sí, es que era pesado. Se iba a ir mi hija en avión y siempre para mí, para costear los gastos, siempre era un poquito difícil. Entonces este señor me dijo que me daba 15 días para pagar. Y llegué y el profesor Banda, que todavía lo seguimos viendo, de mi papá estoy hablando, y el profesor Enrique se encargaron de hacer la fosa de mi papá, que está allá, y te digo, y la fosa, la cruz de mi papá, que es, no dice el nombre de mi papá, dice Papito. Y y llegaron los muchachos de la secundaria, con los sobres de la sociedad de Albur, para darme para el brazo de mi papá. Yo a nadie me había dicho, a nadie, que tenía que pagar. Sin embargo, llegaron y me dieron el dinero. Parece ser que fue exacto lo que yo necesitaba para pagar lo de mi papá. Así que, así problemas en la escuela. En una ocasión, nada más de un muchacho que llegó grosero, que no pidió permiso para entrar a la clase, y haciendo que ya había comenzado, tenía un muchachito que era homosexual, pero de nacimiento, no porque porque ya ves que hay que se hace, pero ese muchachito nació así. Llegó y le dijo, cogió, traía una soda
y le dijo Joto. Y me dijo el niño al que le habían hecho la soda. Dice, ¿se fijó, maestra? Pero no sé si me fijo. Déjalo. Este niño el que aventó la soda tiene unos papás muy energiosos, muy especiales, los señores. Al ratito le dije al niño, a lo mejor yo fui la que estuve mal, y le dije a que le habían tirado la soda. Le digo, ¿me puedes traer una soda, por favor? Entonces, sí, maestro, aún haciéndole lo que le habían hecho, fue y me llevó la soda. Aquí tiene, gracias. Le digo, ven, coge la soda y aviéntasela. Y dile Joto, pero de nacimiento y no grosero porque me lo contagiaron. Y aviéntasela. Pero maestra, me va a pegar, no te va a hacer nada. Y fue el muchacho, dice, yo nací así, no me hice, pero a ti, tú te hiciste. Y eres un majadero. Y le aventó la soda, maestra. No te vas a hacer. ¿Qué le vas a hacer? ¿Quieres que le hable a tu mamá y decirle a qué hora llegaste? Lo que le hiciste a él y todo lo que has hecho. ¿Quieres que le diga? Ahorita le hablamos. No, maestra, no, maestra. No lo voy a volver a hacer. Nunca más vuelvo a hacer nada. Nunca más. Y a él lo respetó. A mí no me dijo nada. Fue lo que yo hice mal. A mí ya no me dijo nada. Pero yo soy de la forma de que deben de respetarse. Si no te hacen nada, ¿por qué? ¿Y de qué te preocupas? Él era el que era así, no tú. Ni te estaba haciendo nada. El muchachito estaba haciendo su tarea, su trabajo. Es lo que yo me acuerdo que se puede decir que recibí de... ¿Tú qué hubieras hecho? La verdad no sé. Pero este muchachito y otro que me dijo, había un muchachito que llegaba y copiaba la tarea de los demás. Llegaba antes, temprano, y se ponía a copiar. Entonces uno llegó y también se le hizo fácil y se puso a copiar la tarea. Entonces le dije, cuando me entregó la tarea, no te la voy a aceptar porque es copiada. Pero ¿por qué a fulano sí se la aceptó? Te voy a decir por qué se la acepté. Porque cuando llega a su casa, lo primero que hace es quitarse el uniforme y aventarse. Y sale corriendo para irse a trabajar, para poder ayudar a su mamá en los gastos de la casa, porque no tiene quien ayude. Y tú, cuando llegas, tú tienes la comida ya hecha. Y después te vas a jugar. Y ya cuando te cansas, si es que te alcanza el tiempo, te pones a hacer la tarea. Y si no la vienes y la copias, ¿a cuál de los dos tengo que ayudar? La que está ayudando en su casa, las que llegan, y él, por no quedar mal, copió la tarea. ¿A cuál ayuda? Así que tú lo tienes todo. Esa es mi forma de ser. Pues yo creo que con esto terminamos por hoy. Bueno, te voy a dar tantito chicharrón. Sí, pero nomás déjame. Así, Está rico. así soy yo. Está rico. Sí, ya no sabía cómo es. Y a mí nunca me faltó el sal. Nunca me faltó el sal. Yo de la que me
dice mi papá que me los haga. Así fue la vida de nosotros. No porque tú seas de San Felipe te estoy dando cobaje, No, que no. los de San Felipe son así, que no. Pues gente es gente. Y yo estoy en compromiso con ellos. Y yo les pido que le vaya bien. Muchas gracias. ¿No? Se lo ganaron.